Ya estamos en nuestro bloque de cada día viernes con Agdis y vamos a conversar el día de hoy, como ya lo habíamos adelantado en el matinal de Radio Atractiva, con Sofía Sánchez, estudiante del doctorado en Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Chile en tercer año e investigadora en el Laboratorio de Entrega de Fármacos CENDI y Agdis. Así que le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo está? Gusto en saludarla. Hola, mucho gusto en saludarlos igualmente. Espero que podamos aprender algo el día de hoy. Siempre y cada día viernes, querida Sofía, aprendemos algo nuevo y podemos concientizar a nuestros oyentes de la importancia del cuidado de nuestra salud. Hoy día, yo lo había anunciado, vamos a conversar sobre la automedicación. Y antes de poder desarrollar el tema, es importante que la gente sepa qué es la automedicación. Para que sepan, automedicación se define, ¿no?, como tomar un remedio o un medicamento sin antes haber consultado con un profesional de la salud que evalúe nuestro caso particular. Así tal cual se define automedicación. Uh-huh. Es, ¿no es cierto?, tomar un medicamento sin la asesoría, ¿no es cierto?, o revisión de un especialista. Por eso es tan importante que hoy día conversemos de esto, porque en tiempos de pandemia, que hoy día nos encontramos, también encontramos que mucha gente se automedica para prevenir, creen ellos, el COVID-19, o en el caso de tener el COVID-19 también se automedican antes de ir a un especialista. Entonces queremos hablar de esto, Sofía, porque podría parecer, y lo dije yo en la mañana, algo súper inofensivo un paracetamol, pero la cantidad de dosis que nosotros consumamos o la cantidad del tiempo en que nosotros consumamos este medicamento también podría generar ya una dificultad. Por lo tanto, ningún remedio es tan inofensivo como parece. Exacto, mira, justo en este caso me permito citar a Paracelso, que fue un alquimista y médico. Uh-huh. Su frase dice que toda sustancia es tóxica y su efecto va a depender de la dosis en que lo usemos, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, el paracetamol, que todo el mundo cree que es muy inofensivo y que si me tomo no pasa nada y que de hecho se lo toman como para todo, está mal, porque a la larga quizás no inmediatamente me va a hacer daño, pero a la larga, por ejemplo, el consumo prolongado de paracetamol tiene efectos tóxicos a nivel del hígado que puede desencadenar a la larga, como digo, enfermedades más graves, justamente a nivel hepático. Además puede daño al hígado, generar, por ejemplo, otras afecciones a nivel del metabolismo de otros medicamentos. Exacto. Se ha hablado en los últimos análisis o estudios que ha llevado adelante en términos de salud, del Ministerio de Salud específicamente, donde se habla que un alto porcentaje, Sofía, de adultos mayores, después de una edad avanzada, empiezan a consumir mucho más de medicamentos de lo habitual. Si a eso nosotros le sumamos que ellos podrían automedicarse con otro tipo de medicamentos, claramente estamos complicando gran parte de la salud, especialmente algunos órganos, para que nos puedas hablar de aquello. Claro, mira, por ejemplo, en el caso de las personas de adultos mayores, ¿no es cierto?, ellos empiezan ya por su edad a desarrollar otro tipo de patologías. Por ejemplo, no sé, diabetes, hipertensión. Entonces estas son patologías que requieren una medicación, y si a esto le sumamos que yo como persona me duele algo, ¿no es cierto?, y me tomo la pastilla que me dijo cualquier persona, uh-huh, puedo alterar estos medicamentos que yo necesito para mi salud. Por ejemplo, un antihipertensivo. Si yo tomo antihipertensivos, no puedo tomar, por ejemplo, antiinflamatorios que tengan sales sódicas como el difosfonaco de sodio. ¿Por qué? Porque estos aumentan la hipertensión y yo voy a estar actuando en contra del medicamento que tomo. ¿Estás ahí, Sofía? Sí, no te escucho bien. Sí, se había ido en algún minuto la señal, pero nos hablaba justamente y entendía que si yo tomo cierto medicamento, o sea, por eso es tan importante la asesoría de un especialista, la revisión de un especialista, porque al tomar un medicamento para una cosa y yo automedicarme con otra, podía no solo anular ese medicamento que me han recetado, sino que además agravar justamente mi condición médica. Sí, exactamente. Vamos avanzando entonces, Sofía.
la dosis correcta, bueno, obviamente va a depender de lo que nos diga un médico, en este caso, pero también es importante tener algunas consideraciones en base a esto. No te escuché, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Estaba hablando sobre las dosis incorrectas, sobre el consumo de medicamentos. Obviamente las dosis las dan los especialistas y importante saber en qué hay que tener atención o cómo hay que prestar atención a esto. Mira, esto es muy común, por ejemplo, a nivel de farmacia, que las personas lleguen, por ejemplo, si les duele la cabeza, ¿no? Y llegan y dicen, deme un ibuprofeno. Entonces uno como farmacéutico le va a decir, ya, ¿de cuántos miligramos quiere? Y las personas no saben de cuántos miligramos, ni siquiera existe la pastilla. Simplemente alguien les dijo como, ya, tómate un ibuprofeno. Y aquí, por ejemplo, tenemos que ser conscientes de la dosis, depende mucho de la edad y de la condición de la persona. Entonces, si, por ejemplo, yo a un niño no le puedo dar un ibuprofeno de 800 miligramos, le va a hacer muy mal. O igual a un adulto mayor, y sobre todo si tiene como otras patologías, como decía, por ejemplo, una insuficiencia renal que va a limitar la eliminación de este fármaco, entonces uno no puede dar una dosis al azar. Siempre necesita consultar primero con un profesional de la salud. Exacto. Otra de las consecuencias a las cuales podemos estar nosotros expuestos cuando consumimos medicamentos o nos automedicamos son los efectos adversos de aquellos. Sí, por ejemplo, el desarrollo de efectos adversos de los medicamentos se da porque los fármacos son muy específicos hacia dónde tienen que actuar. Sin embargo, a pesar de que se desarrollan con esta especificidad, el hecho de que estén dentro del organismo puede hacer que reaccionen o que interactúen igual con otras moléculas de nuestro organismo. Y esto no necesariamente sucede en todos los casos, pero sí puede suceder en casos particulares. ¿Ya? O hay efectos adversos que uno no puede evitar. Por ejemplo, el salbutamol, que se utiliza para la tos, produce temblor fino como una reacción adversa. En este caso esto no es grave, pero en casos de otros medicamentos, estas otros efectos que pueden tener los fármacos asociados a las características de su molécula sí nos pueden hacer daño. Sofía, te quiero preguntar por qué al automedicarnos podríamos estar escondiendo quizás una enfermedad grave porque la estamos calmando. ¿Te fijas? A veces la gente acostumbra a tomar paracetamol, diclofenaco, ibuprofeno para calmar el dolor, pero ese dolor tiene un motivo, tiene una razón y hay que descubrir cuál es la razón. Entonces, al automedicarnos simplemente estamos escondiendo o retrasando un diagnóstico que es o que quizás requeriría que nosotros nos viéramos rápidamente con un especialista. Mira, un caso muy común de esto de que uno enmascara los efectos adversos es, por ejemplo, dolores estomacales, ¿no? Que a uno le duele el estómago y uno piensa que quizás algo que me comí me hizo mal o cosas así, ¿no? Y en realidad, por ejemplo, podemos estar presentando un cuadro de apendicitis. Y si me tomo simplemente un antiespasmódico para el dolor del estómago, claro, ya no me duele más, pero mi cuadro de apendicitis sigue progresando y el progreso de este cuadro puede terminar en una peritonitis y voy a tener que hospitalizarme de emergencia, voy a tener más complicaciones, voy a necesitar terapia antibiótica, voy a necesitar más días de hospitalización porque enmascaré un cuadro clínico grave y lo compliqué muchísimo más. Incluso la peritonitis puede llevar a la muerte, así de complejo es que nos automediquemos y no estemos atentos a las señales que recibimos y que no nos hagamos ver por un especialista. Sí, por eso la importancia de no dejar pasar estos pequeños síntomas, sobre todo si vemos que son constantes y no ceden con facilidad. Ok, parar, detenerse de continuar con la automedicación, porque es muy común que me tomé la pastilla, no me pasa, me tomo otra. No me pasa, me tomo alguna otra cosa. Trato de cubrir el dolor cuando lo ideal es identificar la causa del dolor. Y entonces sí poder saber lo que realmente me va a ayudar para el dolor, lo que realmente necesito y la cantidad en la que lo necesito.
Exacto. Sabes que mucha gente, y esto pasa en muchos lados, uno lo ve permanentemente, mucha gente confunde las enfermedades o resfríos virales con aquellos que son bacterianos. No sé, estoy pensando en una amigdalitis versus un resfrío. Y la gente al automedicarse, no solo estoy pensando en que toman paracetamol, mucha más gente de alguna u otra forma se consigue los antibióticos, ¿ya? Y cree que para el tema viral puede tomar antibióticos y lo único que está haciendo, ¿cierto?, formando una resistencia ante estos medicamentos. ¿Qué nos puedes decir acerca de aquello? Ya, algo muy típico, ¿no es cierto? La gente tiene un resfrío y piensa que con el antibiótico se va a curar. El antibiótico en este caso hace nada. ¿Por qué? Porque los antibióticos son antibacterianos, por lo tanto, lo único que van a atacar son bacterias, ¿no es cierto? Y si yo tengo una enfermedad viral, lo que me está haciendo daño es un virus. Y yo no puedo atacar a un virus con un fármaco diseñado para atacar bacterias, porque los virus y las bacterias no son lo mismo, no son similares y no tienen formas de actuar iguales. Claro. Entonces, yo tengo una enfermedad viral, ¿no es cierto? Necesito un antiviral. Y si me tomo un antibacteriano, estoy tomándome algo que no necesito y lo que hago es darle a mi cuerpo este antibiótico y a las otras bacterias que yo tengo en mi cuerpo que pueden ser beneficiosas, ¿no es cierto?, como la flora intestinal, las estoy destruyendo. Destruyo esas bacterias que están en mi cuerpo, que me hacen bien, y aparte le doy información a otras bacterias de cómo defenderse de este antibacteriano, ¿no es cierto? Porque les digo, ok, yo les estoy atacando con esto, y entonces las bacterias igual son muy inteligentes y aprenden a defenderse del antibiótico que les está atacando. Entonces, para una próxima ocasión que realmente me esté enfermando una bacteria y yo le quiera atacar con el antibacteriano, ya tampoco va a ser efectivo. ¿Por qué? Porque la bacteria ya aprendió a defenderse del antibacteriano. Exacto. Finalmente, cuando realmente querramos nosotros curarnos y necesitemos este antibiótico, que generalmente la gente usa la amoxicilina, ya no nos va a servir definitivamente por haberlo mal utilizado. Sí, aparte de la amoxicilina, existe resistencia desarrollada y ya establecida a muchos otros antibacterianos como el ciprofloxacino, la citromicina, porque antes lamentablemente se utilizaban indiscriminadamente. Entonces, ya para el año 2019, por ejemplo, se ha visto que básicamente son muy pocas las infecciones que se puede tratar con estos antibióticos solos, porque ya las bacterias aprendieron a defenderse, a combatir y a sobrevivir en presencia de estos antibióticos. Sofía, también es importante mencionar, así como hablamos del resfrío, hay otro tipo de problemas, otro tipo de fármacos que pueden causar dependencia. Por ejemplo, estoy pensando en aquellas personas que duermen muy mal o no pueden dormir o no pueden descansar en la noche y para ello toman psicotrópicos o toman remedios, ¿no es cierto?, que inducen el sueño, que son fármacos muchas veces muy potentes y que a la larga producen dependencia. Sí, mira, uno de los más comunes que se utiliza para inducir el sueño es la soplicona. Ya. Y esta igualmente antes se vendía, era de libre venta. Entonces la gente desde jóvenes decían, tengo problemas para dormir, me tomo una soplicona y todo bien. Y esto a la larga no solo genera dependencia, porque crea en el cuerpo la sensación de que si no me tomo la pastilla no voy a dormir. Aparte genera tolerancia, es decir, que si yo hoy día necesitaba media pastilla para dormirme, en 2, 3 meses o quizás dentro de un año ya no voy a necesitar media pastilla, voy a necesitar una pastilla entera. Y después ya no voy a necesitar una pastilla, voy a necesitar 2 pastillas. Y así, mientras más prolongue el uso de este medicamento, más pastillas voy a necesitar para poder lograr el efecto que yo quiero. Efectivamente. Y muchos otros consumos de automedicación a la larga nos pueden dañar justamente o ocasionar un daño hepático severo. Sí, mira, dentro de esos fármacos, como dije al principio, destaca el paracetamol, que es un fármaco que la gente lo consume muchísimo y muy indiscriminadamente y que a la larga genera hepatotoxicidad. Pero no solo es del paracetamol, es en realidad la mayoría de fármacos.
y no solamente dañan el hígado, también dañan el riñón. ¿Por qué? Porque la mayoría de fármacos, ¿no es cierto?, son metabolizados o a nivel hepático o a nivel renal. A nivel renal se eliminan en realidad. Entonces, yo estoy forzando tanto mi hígado como mi riñón para que procesen la molécula, para que la eliminen de mi cuerpo, y le estoy forzando todo el tiempo. Entonces, a la larga voy a dañar mis órganos, me puedo causar una insuficiencia renal, me puedo causar una insuficiencia hepática, y todo esto por el consumo indiscriminado de fármacos sin una previa consulta médica. Sofía, entonces, vayamos a las recomendaciones y a concientizar a nuestros auditores de que desde ahora en adelante sean mucho más responsables y responsables con el cuidado de su cuerpo y a no automedicarse. Sí, yo les recomiendo a todos que por favor no se automediquen, que siempre consulten con un personal un profesional de la salud. A veces como tendremos, ¿no es cierto?, a considerar que siempre tiene que ser como un médico, pero también puede ser un farmacéutico que nos asesore, un profesional de la salud, ¿sí? No mi amigo, no mi vecino, no porque a mi papá le hizo bien, entonces a mí me va a hacer bien, no. Siempre un profesional de la salud. Queremos agradecer, Sofía, la conversación del día de hoy. Recordarle a nuestros auditores que hoy día nos acompaña Sofía Sánchez, estudiante de doctorado en Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Chile, en tercer año, investigadora en el Laboratorio de Entrega de Fármacos, CENDI y ACDIS. Sofía, agradecidos por este contacto telefónico, agradecidos también por toda la información que hoy has aportado a nuestros auditores que están en sintonía de Radio Atractiva y, por supuesto, a seguir cuidándonos. Muchas gracias a ustedes también por el espacio y al público por la atención. El Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS y Radio Atractiva FM te invitan a poner en práctica estas sencillas recomendaciones para tener una mejor calidad y cantidad de vida. Practica actividad física constantemente, aliméntate de manera saludable y evita fumar e ingerir alcohol. Pequeños pasos nos llevan a grandes resultados. Comienza hoy y sé un embajador de los hábitos saludables.